Konnichiwa Ninja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Bienvenido, bienvenida a Contenido Ninja. Yo soy Jaume, el ninja del contenido, y hoy es un podcast un poco diferente. No sé si lo aprecias, pero tengo la voz un poco rota. Estoy afónico, llevo días bastante mal de la garganta. De hecho, ahora me estoy forzando para intentar tener una voz lo más normal posible, pero esto me está dificultando grabar estos días. Aún así, no quería dejarte sin podcast esta semana, así que he decidido clonar mi voz con una herramienta de inteligencia artificial llamada Eleven Labs y, bueno, pues publicar el podcast con mi voz clonada. ¿Por qué te aviso? Porque estoy grabando esto, aunque tengo esta voz un poco carajillera, antes de ponerte el podcast. ¿Por qué no te pongo el podcast directamente? Bueno, pues para avisarte de que la clonación de voz todavía no he llegado a hacerla perfecta, estoy practicando, quizá en otros episodios, solo por probar. Obviamente me gusta grabar y todo mi contenido, pues salgo yo, sale mi voz, ¿no? Mi intención no es a partir de ahora hacer podcast con mi voz clonada, pero me parecía gracioso, a la par que, bueno, pues didáctico, porque así pues también aprendo a hacer este tipo de cosas, ¿no? Pues para mí o para mis clientes, yo qué sé, para hacerle bromas a amigos, yo qué sé, ¿no? Pero bueno, es para avisarte de que la clonación de mi voz no es perfecta. De repente a veces se le va la olla completamente y mete un grito, o de repente sube y baja el volumen, o de repente habla más rápido o más lento, no sé, pasan cosas muy raras. Pero nada, decírtelo porque, bueno, para que sepas que no soy yo, aunque en el audio de mi voz clonada lo dice, pues eso, que no soy yo, es un bot, es mi voz clonada. Y bueno, pues ya luego, cuando termines de escuchar el podcast, que no es muy largo, son unos 10 minutos, ya vuelves y me cuentas qué tal, ¿vale? Si estás escuchando esto en audio, pues nada, para que lo sepas, y si lo estás viendo en vídeo, pues ahora me estás viendo, hola, pero cuando empiece el podcast con mi voz clonada, pues pondré una foto mía de fondo y ya está. Así que nada, te dejo con el podcast. Antes de nada, debes saber que el podcast de esta semana es un poco extraño. Hablo de varios temas que parecen no tener conexión entre sí, pero en realidad sí la tienen. Así que te invito a escucharlo con la mente abierta y a comentarlo diciéndome qué te ha parecido. Además, esta no es mi voz real, es mi voz clonada con inteligencia artificial. Dicho esto, Konnichiwa Ninja, ¿cómo estás? ¿Qué tal la semana? Debo reconocer que este podcast casi no sale, porque la semana pasada fue muy loca y además me puse muy malo. Estoy bastante afónico y por eso estoy utilizando Eleven Labs para clonar mi voz y que este podcast pueda publicarse, ¿no? Lo típico de que durante la semana vas aguantando y aguantando y sabes que en algún momento vas a petar y llega el fin y petas. Te cuento. Lo que voy a contarte me ha pasado muchas veces, pues seguro que a ti también, pero da para reflexionar sobre cómo nos tomamos las cosas y la importancia que le damos a unas cosas y a otras no. Sea como sea, pues esta semana pasada fue para mí una semana diferente y voy a contarte algo más personal, algo de lo que no suelo hablar, mi trabajo. No voy a explicar nada confidencial, pero tuve algunos cambios en el trabajo que me trastocaron toda la semana y me sacaron totalmente de mi zona de confort. Que por otro lado, lo de la zona de confort no está tan mal, ¿no? Quiero decir, si tú ya estás bien con lo que tienes, ya te ganas la vida de la forma que quieres, ¿por qué hay que salir de la zona de confort? Cuando hablamos de la zona de confort, siempre lo hacemos como si fuese algo malo. Y yo creo que lo que hay que hacer es fabricar tu zona de confort y poco a poco irla ampliando si quieres y si lo necesitas, porque a lo mejor no. Pero bueno, a lo que iba. Como son cosas de mi trabajo por cuenta ajena, por motivos de confidencialidad, tampoco voy a dar detalles. Pero resumiendo mucho, yo trabajo en una tienda impartiendo formaciones y la semana pasada tuve que ir a otra tienda. La experiencia fue fantástica y estoy muy agradecido. Pero yo, que soy de intentar tenerlo todo controlado lo máximo posible, me encontré en otro lugar, con otra gente. Además, uno de los días fue en otro horario. Estas son cosas que a lo mejor a otra persona le dan igual, pero a mí me trastocan, me ponen muy nervioso y me provocan ansiedad. Luego, una vez allí, cuando veo que todo va bien, ya me tranquilizo y me calmo. Pero la ansiedad me afecta a varios niveles y el principal es el intestinal. Así que he estado toda la semana fastidiado del estómago, trabajando, obviamente, y encima hablando mucho más de lo normal, lo que ha repercutido en que llegase el fin de semana y me quedase sin voz. Además, esto ya no sé si achacarlo al estrés o a qué, pero también me resfrié, ¿vale? Así que hasta ayer lunes he estado bastante mal. Y eso ha provocado que yo, que soy de preparar mi contenido con mucha antelación, de grabar varios podcasts para tener varios guardados, etcétera, llegase ayer lunes y no tenía nada. Esto y lo que te cuento ahora me ha hecho reflexionar. Paralelamente, como esta semana no he tenido tiempo ni ganas de hacer nada, digamos, productivo con mis proyectos, la he dedicado a otras cosas. Hacer deporte,
aunque solo la mitad de la semana cuando no estaba malo. Trastear aún más en Threads, donde ya he pasado los 1000 seguidores. Analizar. Y juntando todo eso, viene la pregunta que da lugar a la reflexión. ¿Vale la pena publicar todos los días en LinkedIn? Claro, yo a mis clientes de las mentorías les digo que sí, que cada día o lo máximo posible, porque cuando quieres visibilidad, cuanto más mejor, pero yo ahora mismo estoy en un punto en el que ya me conoce gente, me encuentro cómodo y me he dado cuenta de que en mi caso, si un día no publico o no publico nada especialmente relevante, no pasa nada. Y me he parado a pensar si no valdría más la pena repartir aún más y mejor mi tiempo. Y en vez de publicar cada día y estar viendo lo que comenta la gente y respondiendo, que al final es un tiempo diario, en ocasiones importante, si no sería mejor dedicar ese tiempo a crear conexiones más valiosas, a hablar con la gente e intentar conseguir más clientes. Creo que lo voy a hacer. Creo que ha llegado mi momento de cambiar de estrategia en LinkedIn y comenzar a potenciar aún más mi marca personal de otra forma, que no sea solo publicando y publicando. Ojo, no digo que no vaya a publicar algo cada día, pero sí que no todos los días sea un post muy pensado, digamos. Y por ejemplo, crear un calendario en el que lunes publico un vídeo antiguo, reposteado. Martes, podcast plus LinkedIn anunciando el podcast. No me cuesta nada. Miércoles, post en LinkedIn. Jueves, short del podcast del martes para volver a darle promoción. Viernes, otro post en LinkedIn. Descansar el finde o publicar algo si se me ocurre en el momento, por ejemplo. O publicar otro short del podcast o incluso republicar otro de mis vídeos antiguos. La idea es no dedicarle tanto tiempo a la preparación de estas publicaciones y publicar un poco menos. Quizá el finde, quizá otro día, no lo sé. Tengo que analizar bien qué días funcionan mejor en mi caso en LinkedIn, pero bueno, si me sigues, pues ya lo verás. Y si no, ya te lo contaré por aquí. Ok, hasta aquí LinkedIn. Igual digo esto y el mes que viene te digo, mira, estaba equivocado, no ha funcionado, vuelvo a publicar cada día. Pero quiero probar. Creo que le tenemos miedo a probar cosas nuevas y en el fondo no pasa nada. En serio, la gente tiene muchas cosas que hacer como para estar actualizando LinkedIn o Instagram esperando que hayas publicado algo. A ver, siempre habrá alguien que sea más fiel a tu contenido y esa gente ya te buscará y si no, cuando publiques algo, ahí estarán. Así que creo que no hay que agobiarse, ojo. Digo todo esto después de 2 años y medio publicando cada día, teniendo casi 18.000 seguidores y ya sabiendo más o menos lo que puedo permitirme y lo que no, Pues mapa. Mi consejo, si estás empezando en LinkedIn, siempre será, métele caña, ¿ok? Por otro lado, al haber estado esta semana publicando e interactuando con gente en Threads, me he dado cuenta de que tengo muy abandonada mi vida social y mis hobbies, porque esta semana pues he estado hablando en Threads de videojuegos, de Dragon Ball, de Japón. He decidido que Threads va a ser mi red social para desconectar, porque Instagram me aburre, pues ya no me gusta demasiado, pero Threads ahora me recuerda a cuando comenzó Twitter, y molaba mucho. Creo que puedo divertirme mucho y de vez en cuando hablar de mis proyectos, etc. Pero la gente está más por entretenerse que otra cosa. Como te digo, en Threads he estado hablando de mis hobbies, etc. Y estos hobbies incluyen proyectos que no actualizo porque no me organizo bien o porque hace tiempo dejaron de ilusionarme tanto. Así que tengo que pensar cuáles me interesa más mantener, ya más por la pasión y la ilusión de hacer algo que me guste que por monetizar o ganar dinero o audiencia. Porque si bien contenido ninja y todo lo que hubo antes comenzó por pasión e ilusión, ha ido derivando en un emprendimiento que ahora no puedo parar. Bueno, puedo, pero no quiero porque me gusta. Pero a la vez que me gusta ya se ha convertido en mi segundo trabajo, por así decirlo. Y esto implica que en ocasiones esa pasión no está tan latente y que si tengo que grabar un podcast o escribir un post, lo hago porque es lo que tengo que hacer, porque así me lo he propuesto y no quiero fallar. Pero como te decía, tengo otros proyectos abandonados que podría retomar si me organizo bien. Así a priori tengo 3. Bola de Drag Podcast, Proyecto Japan, BCN Camera Club. Y pensando en el medio-largo plazo, creo que el que me puede reportar mayor satisfacción y que puedo mantener más en el tiempo sin agobiarme ni tener la presión de tener que subir algo y además que sea algo diferente a lo que ya hay, por lo que podría ayudarme a destacar, es el de Bola de Drag, que es un podcast sobre Dragon Ball en catalán. Proyectos Japan y BCN Camera Club, ahí están, pero la premisa es divulgación sobre Japón. No tengo tiempo de divulgar sobre Japón, sobre todo si hace años que no voy a Japón, y fotografía. Sí que hago muchas fotos y estoy más o menos al día del mundillo, pero siendo realistas, hay mucha información y mucha gente hablando sobre Japón y sobre fotografía en general que saben mucho más que yo. Y aunque, como siempre, podría darle mi toque y que eso sea lo que haga especial a mis proyectos, son 2 proyectos que por su temática o les dedicas mucho tiempo o se mueren, bueno, están medio muertos ya. En cambio, un podcast sobre Dragon Ball en catalán, que ya es un nicho más concreto y cerrado, es algo que no existe.
Hay algunos podcasts pues, en catalán sobre manga, anime, boss, etc. Pero solo de Dragon Ball o cuya temática principal sea Dragon Ball, no. Además, la mayoría de podcasts sobre manga y anime en catalán que hay se parecen un poco, siempre invitan a la misma gente, es como un círculo bastante cerrado. Y yo voy por otro lado. No por nada, sino porque mi tiempo es limitado y porque me gusta hacer las cosas diferentes y de algún modo más originales. Y si alguna vez has escuchado mi podcast de Dragon Ball, lo entenderás. De hecho, estoy pensando en darle una vuelta, quizá no hacerlo todo en catalán siempre. Eso me permitirá invitar a gente que no sea catalanoparlante. Al final, quien sabe catalán también entiende el castellano. Y lo hago en catalán por tener un proyecto en esta lengua que al fin y al cabo es una de mis lenguas maternas, pero que nunca he practicado tanto como me gustaría. Vamos, que el tema del idioma no es por algo político independentista ni por la defensa del idioma catalán. Es más por mí que otra cosa. Aunque claro, obviamente esa parte de contribuir al contenido en catalán está ahí y también me apetece. Así que bueno, todo esto me lleva a unas últimas reflexiones, os preguntas, que voy a dejar abiertas para que si quieres me des tu opinión. ¿Hay que publicar contenido todos los días para mantenerse relevante? ¿O es mejor publicar menos, pero con una estrategia detrás? Y por otro lado, ¿ya priorizamos nuestra vida personal, social, nuestra salud mental y física por delante de ganar seguidores, clientes, etcétera? Yo creo que lo primero es construir el hábito y luego, poco a poco, ir tomando decisiones que te lleven a poder tener un equilibrio entre todo de la mejor forma posible. Hasta aquí el podcast, ¿no? Aquí te dejo las preguntas abiertas. Recuerda, si no estás en la newsletter, únete a dobersowen.contenido.ninja http:// un palenín sobre pero contenido.ninja para que te llegue este podcast cada semana y no te lo pierdas, junto a la newsletter en la que además te he compartido algunas recomendaciones extra que quería comentar aquí, pero no quería alargarme más. Así que nada, hasta la semana que viene, ninja.